Amén, gloria a Dios. Bueno, tú oraste, pero yo necesito orar también. Padre, te damos las gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio, Señor, de estar en este lugar para adorarte, para bendecirte y para glorificarte. Amén. Entendemos, Señor, que tú eres el Creador, que tú todo lo puedes, tú todo lo sabes. Tú eres inigualable, Señor, tú estás en una clase por ti solo. Por lo tanto, te damos las gracias por ese privilegio que tú nos brindas de estar en este lugar para adorar tu nombre, bendecirte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hemos estado tratando con este libro de Daniel y estamos ahora en para finalizar, vamos a terminar con el capítulo 6 porque yo pensé que había una cierta cosa que podíamos todavía tratar con este capítulo y no hay mejor forma que hacerlo que dividiendo a veces la clase, hacerla en 2 clases, ¿no? Para no hacer la cosa como apurada. Gloria al Señor. Así que vamos a leer el capítulo de Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 6. Y nosotros vamos a leer del 14 en adelante para finalizar ahí. Y vamos a estar tratando un poco el tema. 6, 14 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persia. Amén. Gloria al Señor. Este capítulo es poderoso. Me encanta el libro de Daniel. Amén. Amén. Porque el libro de Daniel habla cosas que nosotros hoy en día conocemos. Yo no estoy enseñando nada profundo. Nosotros tenemos la Biblia, podemos leerla y podemos entenderla y podemos aplicarla a nuestra vida. Pero si hay cosas que todavía nosotros, cuando hacemos mención de ellas, esta palabra recalca en nuestra mente y nos afirma y nos confirma a nosotros que nosotros tenemos un Dios poderoso. Que a veces, aunque nos encontremos rodeados de los leones, que vienen a ser, que prácticamente simbolizan a los demonios, o aquellas personas que de una forma u otra el enemigo está usando para amedrentarnos o acorralarnos, intimidarnos y despojarnos de nuestra bendición,
nosotros podemos entender que este Dios que libró a Daniel es el mismo Dios que nos libra a nosotros, especialmente cuando nosotros confiamos en Él. Es importante la confianza, y nosotros podemos preguntarnos a veces, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué la gente, cuando son buenas, sufren? Porque si nosotros hacemos cosas malas que se van en contra de la ley, nosotros entendemos que meritamos el castigo porque hemos ofendido a la ley. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió la ley por nosotros. Si por más que nos acusen a nosotros y por más que nos señalen y por más que el enemigo quiera acusarnos y decirnos, mira qué clase de cristiano tú eres, que esto y el otro, y decir ciertas cosas en contra nuestra, nosotros sabemos que aquel que cumplió la ley por nosotros es quien aboga nuestra causa. Y su sangre nos limpia a nosotros de todo pecado y de toda iniquidad. Cuando el enemigo nos acuerda a nosotros y nos acusa, nosotros debemos de acordarle al enemigo su destino. Y su destino es el lago de fuego, creado para él y sus ángeles, no para el ser humano. Pero cuando el ser humano se viene en contra de Dios y resiste a Dios y rehusan y refutan y no quieren creer en Dios, entonces ¿qué es lo que Dios puede hacer? Dios no puede hacer nada por esta persona. Entonces ellas mismas se van directamente al lago de fuego y eligen prácticamente ese camino en vez de elegir el camino de Dios, el camino de la eternidad. Porque Dios es eterno y Dios vive por toda la eternidad. A Dios nadie lo ha creado. Dios creó todas las cosas. Y Dios, aunque nosotros no creamos en Él, Dios todavía tiene otros seres que le alaban y lo glorifican a Él. Tiene serafines, tiene querubines, tiene seres vivientes. ¿Qué no tiene Dios allá arriba? Dios tiene de todo. Correcto. ¿Qué no tiene Dios allá arriba? Y hay cosas que nosotros, si nosotros hemos visto la película de Star Wars, que nosotros hemos visto una clase de seres vivientes que nosotros decimos, wow, y nosotros los categorizaríamos como que son como demonios por su apariencia. Pero ¿qué no tiene Dios allá arriba? Por ejemplo, los seres vivientes que tienen, uno tiene ojos cara de águila, cara de león, cara de ser humano y cara de buey, ¿no? Y tienen ojos por todas partes. Y se movilizan, como lo vio Ezequiel, que vio la gloria de Dios, que dice que cuando vio los seres vivientes, que estos seres vivientes se movían, y las ruedas, y donde se movían las ruedas, se movían los seres vivientes, y todos se movían en una misma armonía. O sea, cuando nosotros vemos los seres vivientes, y tenemos que, yo acepto las cosas en la Biblia, como está escrita, hay cosas que nosotros no podemos a veces, no, que esto y el otro, la ciencia siempre, los teólogos andan buscando como cierta tipología, cierto simbolismo, pero si hay cosas que están escritas que tenemos que entender que nosotros no somos los únicos. Dios tiene seres angelicales y tiene un sinnúmero de cosas que Dios ha creado, que dice la Biblia que lo revelado es para nosotros, Deuteronomio 29. Y aquellas cosas que Dios no nos las ha revelado a nosotros son para Él. Porque si es con esta Biblia que Dios nos ha revelado, y mira el daño que el ser humano ha hecho con esta Biblia. Cómo han marginado a las personas y cómo lamentablemente a veces le otorgamos más alma al diablo de la que él se merita o de la que él se merece. Porque el Señor dijo, se lo dijo a los judíos, ustedes corren cielo, tierra y mar por hacer un prosélito. Luego que lo hacen un prosélito, luego lo convierten más en un hijo del diablo que un hijo de Dios. O sea que tenemos que tener cuidado. Pero nosotros sabemos que hay cosas que le acontecen a la persona y no necesariamente es porque ellos han transgredido en contra de la ley de Dios y están recibiendo el castigo de la consecuencia. Hubo un tiempo donde la iglesia estaba bajo esa clase de administración y muchos pastores lamentablemente ofendieron y hicieron mucho daño. Otros mantuvieron el fundamento bíblico que hoy necesitamos tanto, porque lamentablemente el mundo se está alejando de lo bíblico. Y mientras más nos alejamos del cuaderno bíblico, más nos alejamos nosotros de la naturaleza del Dios al cual nosotros creemos. Entonces nosotros no podemos quedarnos tranquilos cuando se están haciendo unos argumentos totalmente erróneos en cuanto a la naturaleza divina de Dios. Y te cuestionan a la persona de nuestro Señor Jesucristo, te cuestionan a la persona del Espíritu Santo de Dios y te cuestionan al Padre. Entonces,
nosotros como iglesia tenemos que volver de nuevo a leer la Biblia y entender que esta cosa no fue escrita solamente por ser escrita. Esta Biblia que tenemos aquí escrita tiene historia, tiene geografía, tiene de todo. Esta es la inspiración divina de parte de Dios. Tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbre en lugares oscuros y alumbre en nuestros corazones. Aquí hay que meterse y decirle a Dios. No podemos decir, no, que yo soy una persona muy bruta, yo no entiendo esas cosas. Esas son vagancias de la persona que no quieren orar, no quieren hacer ayuno, no quieren buscar de la presencia de Dios para que Dios les revele estas cosas. Estas cosas fueron escritas para que cada persona que busca de Él lo pueda entender. Esto no fue escrito para que venga un teólogo, porque hoy en día lamentablemente muchos de estos seminarios están cuestionando mucho en cuanto a la situación bíblica y están haciendo unos cuestionamientos que son raros. Porque ¿cómo es la naturaleza de Dios? ¿Cómo tú vas a hacer, tú haces una oración en donde tú dices, haz una oración insinuando como que Dios es un homosexual? Y tú estás orando en esa forma, y estás orando y estás diciendo al Dios extraño, al Dios que es esto, como para significar, sabemos que Dios es para todo, pero yo no puedo cuestionar los nombres de Dios que están aquí dentro de la Biblia. Él es el omnipotente, Él es omnipresente, omnisciente, Él es el eterno, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y merita respeto los nombres de Dios. El judío respeta a Dios tanto que ellos ni siquiera, cuando estaban escribiendo las Sagradas Escrituras, ni siquiera querían escribir el nombre de Dios. Y escribieron las letras, el YHWH, WH, de ahí donde sacan entonces luego después en Jehová. Yahweh, ¿no? El Yahweh. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque lamentablemente muchas personas cuando entran en estos seminarios salen con la mente más incrédula que cuando ellos entraron. La apostasía. Correcto. Entonces eso es lo que tú vas a un seminario y tú piensas que tu fe se va a alimentar por el conocimiento que tú recibes, pero cuando tú vienes a ver, tú estás cuestionando ciertas cosas en la Biblia que nosotros siempre le hemos tomado como verídica y veraz. Pastor, como los jóvenes que van al college, ahí la mente es cambiada, ya salen más como con la Liberal. Claro, porque le enseñan que no le enseñan a ellos que le enseñan la evolución, sí, que ciertos seres vivientes o ciertas clases de especies se fueron evolucionando a través de los siglos, a través de los años y se han convertido como que el hombre descendió del mono y todas esas cosas. Mira, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó todo ser viviente. Aún la molécula más pequeña que usted no puede ver, todos esos microorganismos, todo lo creó Dios. Y aún así hay, como dijo antes, hay seres que ni siquiera nosotros sabemos que Él lo ha hecho. Pero no lo hemos visto. No lo hemos visto, pero eso no quiere decir que no están. Que no están. Correcto. Porque nosotros tenemos, mira, tenemos que nosotros, y lo que pasa es que nosotros, nuestra mente es finita y nuestra mente viene de por sí cargada de ciertos prejuicios. Entonces nosotros vemos ciertas cosas y por la característica que tengan, es un demonio, pero ¿cómo tú sabes si es un demonio o no? Por eso es que hay muchas personas que cuando oran, y ya entro en la clase, yo nunca le he pedido a Dios que yo quiero ver un ángel. Yo acepto y lo creo y yo sé que los ángeles están. ¿No has visto? Yo no he visto ángeles, pero sí he tenido Yo he visto. confirmación de ciertas cosas que los ángeles están de parte de Dios. Hay personas que tú no sabes cómo tú vas a reaccionar, te puede dar un ataque al corazón. Por ejemplo, en el caso, porque nosotros estamos leyendo el libro de Daniel y dice la palabra aquí, en el libro de Daniel, que Dios envió su ángel y que el ángel le tapó la boca a los leones para que ellos no le hicieran daño a Daniel. Pero Daniel era un hombre justo delante de los ojos de Dios, que había confiado en él. Y esta fue la forma en que Dios decidió hacer librar a Daniel de la boca de los leones. Cuando estaban los tres jóvenes metidos en el horno de fuego, apareció el ángel, que el ángel de Jehová, ¿no? Dentro del horno de fuego, y libró a los jóvenes y ellos no fueron consumidos por el fuego. En el caso de Daniel, Dios envió su ángel y el ángel le tapó la boca de los leones. Entonces nosotros, cuando oramos, debemos de darle gracias a Dios por los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Son mensajeros, ¿no? Y son seres de parte de Dios enviados para protegernos, para guardarnos, para abrirnos puertas.
Entonces nosotros debemos de creer en Dios y creer que los ángeles pueden estar a nuestro favor siempre y cuando nosotros creamos en el Dios de la Biblia y que nosotros le demos gracias a Dios por ellos. No estamos creando una clase de doctrina angelical, pero sí debemos creer porque la Biblia habla. Hay demasiados relatos dentro de la Biblia que hablan de cómo los ángeles... Con Abraham hay un sinnúmero, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros los vemos ahí. Con el sobrino Sí. Y entonces hay apariciones. Nosotros debemos de entender que cuando nosotros estamos pasando por pruebas y luchas, y pruebas como en el caso de Daniel, ninguno de nosotros hemos sido echados en una fosa dentro de los leones. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionó Daniel? Porque la Biblia no dice de su reacción, solamente que él confió. Su confianza estaba en Dios, pero posiblemente le haya invadido cierta clase de temor. No lo menciona la Biblia, pero como somos seres humanos, cualquiera le puede invadir el temor cuando tú te estás enfrentando contra estos leones. Cuando nosotros estamos enfrentándonos a personas que buscan hacernos daño, que tú te das cuenta que el interés de ellos es despojarnos de nuestra vivienda, despojarnos de nuestro trabajo, hacerle daño a nuestra familia, a nuestros familiares. Cuando nosotros nos enfrentamos a esas situaciones, nosotros podemos ser invadidos por el temor. Y debemos de orarle a Dios y pedirle a Él, Señor, no permita que me invada el temor. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Perfeccióname, Señor, en tu amor. Tú no nos das un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No temerle, porque el enemigo busca intimidarnos a nosotros. Que nosotros, porque eso es lo que el enemigo hace. El enemigo dice que anda como un león rugiente y él ruge, pero ya el Señor le quitó los dientes a él. En la cruz del Calvario dice la Biblia que el Señor triunfó sobre los principados y las potestades y los desnudó públicamente, venciéndolo en la cruz. Él puede rugir, él ruge y busca como que nos va a hacer daño. Y si Dios lo permite, puede, como lo hizo en el caso de Job. Y Job era un hombre justo. ¿Y qué dice la Biblia? Si nosotros leemos en Job 2, 7 al 8, dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Qué no hizo el diablo con Satanás? Bajo el permiso de Dios. Porque el enemigo no puede hacernos daño a nosotros, al menos que Dios le dé permiso a él. Como en el caso de Pedro. Satanás ha pedido zarandearte. Pero yo he orado, dice el Señor, para que tu fe no claudique, para que tu fe esté firme. Eso no quiere decir que no iba a zarandearlo. Porque nosotros dice la Biblia que somos zarandeados, somos amedrentados. El cristiano sufre igual como sufren los impíos. Sufre igual que como sufren los impíos. Nosotros no debemos pensar como que yo soy intocable. Porque el Hijo de Dios fue tocable. Y si tocaron a Jesucristo, ¿qué no lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Y no fue por causa del pecado. Entonces que a veces el sufrimiento, en todo sufrimiento Dios busca sacar algo de valor en nosotros. Nosotros hemos sido enseñados, en estos últimos tiempos hemos escuchado tanta enseñanza en cuanto a sufrir, que nosotros tendemos a poner el sufrimiento como que es algo negativo. Porque nadie quiere sufrir. Pare de sufrir, como dice esa iglesia por ahí. Nadie quiere sufrir, pero antes la gente, los mártires y muchas de estas personas que eran perseguidos bajo el evangelio, ellos aceptaban el sufrimiento como algo de parte de Dios que buscaba como moldear su carácter, llevarlo más a una proximidad de Dios. Lo vemos en el caso del apóstol Pablo, como lo hemos visto en el caso de los demás apóstoles. En el caso de Pablo, la mayoría de las cartas apostólicas fueron escritas desde la cárcel, bajo el apóstol Pablo, la gran mayoría, y todas reflejan la actitud de una persona que aunque está preso, está más libre que los que están afuera. Y nosotros le tememos al enemigo cuando el enemigo se levanta en contra nuestra. Pero nosotros no debemos de sentirnos amedrentados de tal forma que nosotros dejemos de orar. Porque eso es lo que el enemigo anda buscando.
intimidarnos, afectar nuestro corazón, que nosotros nos sintamos resentidos con Dios. Señor, pero ¿por qué tú permites tales cosas si yo soy un siervo y yo siempre te he servido? Porque yo tengo que pasar por esta lucha. Señor, ¿hasta cuándo? Y son cosas que en vez de mejorar la situación nuestra para con Dios, la empeoramos. Entonces, cuando nosotros oramos, el cielo, la comunión nuestra con Dios se torna como un hielo. Que uno quiere orar y uno ni siquiera siente la presencia. Y es que nosotros hemos ofendido a Dios. Porque no hemos aceptado posiblemente, podríamos decir, el castigo o ya sea el sufrimiento que Dios ha permitido para Él lograr algo en nuestra vida. Porque nosotros estamos Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para la eternidad. Antes no se hablaba de eso. Antes se hablaba de eso. Hoy en día tú no escuchas eso desde un púlpito, donde todos los pastores, la mayoría, y aún la mayoría de estos profetas están hablando de una forma como que concentrarnos solamente en lo que nosotros podamos tener en esta vida, pero la idea no es estar en esta vida, estamos hablando de la vida eterna. Esto es un paso, estamos de pasaje aquí. Y que tú aprecies cualquier situación que Dios te haya permitido que tú estés pasando, aprecia en cierta forma, acepta eso de parte de Dios y dale a Dios gloria y honra. Y si Dios quiere sanarte, Dios te va a sanar. Dios te puede sanar, no hay nada imposible para Dios. No hay un microorganismo, no hay una célula de nuestro ser que Dios nos conozca y que Dios nos pueda sanar. Dios sana, Dios sigue sanando todavía, Dios sigue libertando y Dios nos puede bendecir. El Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, todo lo creado, habido y por haber. Los tesoros le pertenecen a Dios. Dice él, quebrantaré los tesoros escondidos. Y enderezaré todo lo torcido, algo así dice el libro de Isaías, para mostrarte a ti los tesoros escondidos de parte de Dios. Hay bendición de parte de Dios para nuestra vida y hay bendición de sanidad y promesa. Pero cuando nosotros, si nosotros observamos la persona de Daniel en este libro, Daniel fue enfrentado por personas que estaban bajo su supervisión. Él era superior a todos de ellos y en él había un espíritu superior. Él no fue atacado porque él había abrogado la ley. Inclusive la ley que ellos pusieron, Daniel no la había abrogado porque Daniel no cambió su vida de oración. Su vida de oración sigue igual. Hay personas que oran más cuando están bajo pruebas que cuando no están bajo pruebas. Nosotros debemos de orar igualmente, con prueba y sin prueba. Porque nosotros no oramos a Dios por un beneficio que Él nos vaya a dar. Le oramos a Él porque Él es nuestro Dios y debemos de tener una vida de oración por lo menos. Si nosotros no podemos acordar en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en el Getsemaní, que le dijo a los discípulos, ¿están ustedes durmiendo? Estoy parafraseando. ¿No habéis podido orar por lo menos una hora? De las 24, por lo menos una hora al día debemos de nosotros orar. Y si no podemos orar la una hora, por X motivo, qué razón que podemos hacerlo, por lo menos divídelo. Media hora aquí, 25 minutos allí y 25 minutos allá y tú tienes tu hora. Por lo menos una hora. Eso es lo que el Señor requiere. La comunión. Correcto. Ahora, yo orar y hacer un ayuno, cuando yo ayunar, está bien, porque es un mandamiento de parte de Dios. Hay bendición en el ayuno. Yo no estoy en contra del ayuno. Pero yo digo que hay que tener comunión siempre con Dios, no solamente esperar un día cuando yo voy a ayunar y meterme delante de Dios y los demás 6 días yo no estoy bajo comunión. Es comunión todos los días con Él. Porque cuando tú tienes comunión con Él, las demás cosas se te hacen más fácil. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Y en el caso de Daniel, nosotros vemos que él no cambió su vida de oración. Abría la ventana de su lugar donde él oraba para que lo viesen a él. Él no se escondió. ¿Qué va a pasar cuando el enemigo empieza a atacarnos a nosotros y empieza a atacar nuestra fe? Y empieza a atacar a las iglesias, como lo hizo durante la pandemia. Que entendemos el motivo y la razón, ya eso es entendible en cierta forma. Pero cuando ellos empiezan a atacar nuestra fe de tal forma que yo ni siquiera puedo pararme enfrente de un lugar donde se están haciendo aborto y poderme orar en mi mente. Yo estaba viendo un video en YouTube que yo me quedé sorprendido por eso. Porque esta mujer estaba orando frente a un lugar donde se hacían los abortos, una clínica, y ella solamente estaba parada ahí. Oraba en su mente, dice ella, ni siquiera estaba abriendo la boca.
y le empezaron a acosar unos policías por allá en Inglaterra. Por estar de que meditando frente a esa clínica. ¿Saben eso? Enfrentar nuestra libertad que tenemos nosotros como seres humanos, donde que el gobierno inclusive protege nos protege a nosotros. Pero como nosotros estamos luchando con entidades espirituales, debemos entender esta cosa, que cuanto más nosotros hacemos para Dios, nosotros no debemos pensar de que porque yo le estoy sirviendo a Dios y estoy predicando, estoy enseñando la Biblia, estoy pastoreando, o estoy orando por los enfermos, cualquier cosa que nosotros hagamos, eso no nos da indicación a nosotros de que nosotros no vamos a ser atacados. Al contrario, muchas veces somos atacados porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Sí, entonces miren, ¿por qué sufren los creyentes? Miren, diversas razones por las que sufren los creyentes. Los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y de Eva. Por eso sufren los creyentes, en parte, ¿no? Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. Historia que nosotros conocemos. Pablo afirma esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En realidad todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la tierra nueva. Yo hablaba de esto esta mañana, que cuando usted observa la tierra, con todos los terremotos, con los mares, cómo se están saliendo, como los ríos que se salen de su cauce, y todas las inundaciones, y lo que está pasando con la naturaleza globalmente, es como si la tierra misma está airada. Digo yo, la tierra tiene ira. Está airada, ¿por qué? Por el daño que el ser humano ha hecho. El ser humano piensa que los únicos que tienen derecho a vivir en la tierra son ellos. Pero ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con los seres del mar? ¿Qué pasa con los indios que están en el Amazonas? ¿Qué pasa con tantos seres vivientes que hay que meritan su espacio o su área donde ellos meritan vivir? Mas sin embargo, ¿qué está haciendo el hombre? Solamente nosotros somos los únicos que tenemos derecho a la vida y a la subsistir y al progreso. Dañamos esta tierra, ahora queremos ir a dañar el espacio. Vamos a ir para Marte, ya estamos teniendo una estación allí, el pecado está aquí, ahora vamos a llevar el pecado para allá, para Marte. Entonces, no nos cansamos con esto, entonces queremos expandir toda esta situación que tenemos nosotros, esta naturaleza pecaminosa, queremos expandirla por la naturaleza completa, por el universo. Dios no se va a quedar tranquilo con estas cosas. Entonces la tierra misma, yo digo que la tierra misma está airada. Usted podría pensar lo contrario, pero cuando yo salgo todas estas cosas, digo yo, wow, tal parece como si la tierra misma está airada con todas estas, y temblores de tierra. Yo estaba en Puerto Rico, y la esposa me dice, bueno, ¿escuchaste el temblor de tierra? Que yo digo, yo a mí no me habla de esas cosas, muchachos, yo estoy leyendo Biblia. Entonces yo me pongo a pensar, por todos los terremotos y todos los temblores y todas las cosas que están pasando, el enemigo busca como poner a uno en una situación donde uno esté todo el tiempo bajo el temor, bajo el miedo. Y Dios no nos dé a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No importa la situación que nosotros estemos viviendo, tenemos que tener confianza en Dios. Entonces, cada uno de nosotros está pasando por pruebas. Yo estoy pasando mi prueba también. Todo el mundo tiene sus luchas. Entonces, los creyentes sufren. ¿Por qué? Experimentan el sufrimiento como consecuencia de la caída de Adán y de Eva. Sabemos eso, ¿no? Hay otra causa. Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos. Es decir, como consecuencia de sus propias acciones. A veces nosotros sufrimos porque tomamos una acción o una decisión tomamos que estamos sufriendo la consecuencia de una mala decisión. Tomé una mala decisión, no esperé en Dios, me apresuré a lo que tenía que hacer y entonces estoy sufriendo por esto y estoy sufriendo por lo otro. En todo esto no veo donde el culpable de todo esto sea Dios. Nosotros tenemos que siempre poner a Dios a un lado y nosotros tomar responsabilidad por nuestras acciones y por las cosas que nosotros hemos hecho, que han afectado nuestra salud. Hay personas, por ejemplo, la persona que se mete en cocaína, esa droga te ruye la nariz, te acaba.
te acaba las fosas nasales, te la acaba, y el cerebro acaba con, y el corazón te lo afecta y todas esas cosas. Correcto. Y sabiendo la persona, porque la persona está atada bajo el vicio, todavía sabiendo que le va a dar un ataque al corazón, no tienen control y tienen que seguir metiéndose esa droga. Al igual que la heroína. Esa persona que se mete en la heroína, tú lo ves así que están a punto prácticamente al borde de la muerte y ellos no tienen control de esto. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con entidades espirituales que han tomado control de su mente y hasta tal punto que ellos no importa si mueren con tal de meterse esa droga. ¿Ah? Entonces nosotros estamos sufriendo por consecuencia de que, y por la gracia del Señor muchas personas han sido libertadas. Yo fui uno que fui libertado por la gracia del Señor. De lo contrario estuviese bajo tierra hace rato o posiblemente en cárcel. Pero Dios me libró a mí de la cárcel y me libró a mí de la muerte. Porque que una policía venga a chequearte a ti, tú estés cargado con 14 gramos encima y la pesa dentro del carro, no encuentran la pesa en el carro, no me encuentran la droga encima. Digo yo, bueno, gracias al Señor que me está dando una oportunidad a la vida. Debemos de ser agradecidos. Yo no puedo mirar, y no, a veces uno quiere como tomar, cuando ya nosotros le servimos a Dios, nosotros volver atrás y entonces volver a retomar una vida que ya nosotros vivimos, eso no sirve. Tenemos que seguir para adelante con esto, tratando de mejorar nuestro camino con Dios. Amén, gloria al Señor. Miren esto. Los creyentes también sufren, al menos en lo profundo de su ser, porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. A su alrededor están los efectos del pecado, sufren aflicción y angustia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. No quiere decir que nosotros no vamos a sufrir. No es que uno sea masoquista, es que es una realidad de que podemos sufrir. Nosotros somos cristianos, pero eso no quiere decir que yo no me voy a enfermar. Yo me puedo enfermar, cualquier persona se puede enfermar y sufrir de coger una enfermedad. Eso no me quita, mira, que eso fue porque yo no oré lo suficiente. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? El apóstol Pablo oraba más que nosotros y él tenía una enfermedad también. El único que yo leí en la Biblia que nunca se enfermó fue el Señor. Y él llevó la sanidad. Él llevaba sanidad, él no se enfermaba. Gloria al Señor. Pero sí se cansó, lloró, tenía emociones al igual que la nuestra. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Los creyentes sufren también, ¿por quién? Por el diablo. No podemos decir que no podemos buscar la causa del demonio. El demonio está ahí siempre para atacar a aquellos que le sirven a Dios primeramente. El enemigo, ya los que están afuera, él lo tiene ya. Y ellos sufren también por el diablo. Pero el enemigo ataca mucho a los cristianos que le sirven a Dios. Hay entidades espirituales que él tiene asignadas específicamente para hacernos tropezar o para tratar de hacer que nosotros no le sirvamos a Dios como en la forma que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Por lo tanto, los justos pueden sufrir. En el caso de Daniel, nosotros lo vemos. Pero Daniel, dice la Biblia, que confió en su Dios. El mismo rey, Darío, dice, el Dios al cual tú le sirves, que Él te libre de esto. ¿Ah? Un hombre que era, podríamos decir, bueno, impío, pecador, era un rey que no le servía a Dios, pero que veía en Daniel algo diferente que en los demás sátrapas que él tenía. Dice, el Dios al cual tú le sirves, que Él te libre. Porque Daniel tenía un historial, ya que tenía una reputación de ser un hombre de oración y que tenía comunicación, como ellos lo decían, con los dioses. Nosotros hay personas que confían mucho en las oraciones de los cristianos. Amén. Hay personas que confían mucho en las oraciones de los cristianos. Y sí, y yo te voy a ser franco, el Señor en cierto momento, el Señor me dio una profecía hace como 20 años atrás, en una asociación apostólica, un movimiento apostólico profético, habían como más de 20 pastores, un montón de una cosa bien grande. Y a mí me cogieron del grupo y me dijeron, el Señor te dice así, tú haces el cambio en el ámbito espiritual, Yo me dio una profecía, todavía por ahí tengo yo el CD. Hay muchas veces que nosotros oramos para otra persona y Dios responde rápidamente. Y Dios responde a la oración que tú haces, pero cuando tú estás orando por a ti, tal parece como que Dios no. Digo yo, pero Señor, ve acá.
¿Cómo es que yo oro por otra persona y tú vas y respondes? Pero cuando yo oro para que tú me ayudes en ciertas cosas, tú me pones a mí a esperar. Es el gran misterio de Dios. Correcto. Entonces nosotros es algo grande en el misterio de Dios que Dios nos conoce a nosotros. Y como Dios conoce qué es lo que nos moviliza a nosotros, Dios a veces toma la posición de ponernos a nosotros a esperar para que nosotros sigamos ahí en esa comunión, Y no es pérdida de tiempo buscar dirección de Dios ni esperar en Él. Hay personas que dicen, pero si yo no hubiese esperado tanto tiempo por esto y el otro, posiblemente estuviéramos mejor, o que esto y el otro. Digo yo, pero nunca es pérdida de tiempo buscar dirección de Dios. Porque Dios es más poderoso que yo. Y si Dios quiere hacer algo, yo no puedo interponerme en lo que Dios va a hacer por más poderoso que yo sea. Porque hay personas que piensan que cuando muchos cristianos oran, de que mandan maldición. Hay personas que tienen una mentalidad media rara. Dios nos ha mandado a nosotros para que nosotros bendigamos al ser humano. Y tenemos el vehículo de la oración como lo tenía Daniel. ¿En qué forma oró Daniel? Porque Daniel era un hombre que tenía una comunión íntima con Dios. Y Dios vino, el ángel de Jehová vino y lo libró a él de la fosa de los leones, de estos leones. Ahora, ¿qué pasó con las personas que se levantaron en contra de él? Sufrieron la consecuencia de sus propios actos. Asimismo, porque hay un simbolismo aquí también, en cuanto al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, yo lo mencioné la semana pasada, si no me equivoco. El pueblo de Israel está rodeado de un sinnúmero de leones. Son leones y tú observas Rusia, tú observas Irán, tú observas a todos estos países que rodean a Israel. Y tú dices como que Israel no tiene forma de ser librada. Pero el Dios de la Biblia hasta ahora ha guardado este pueblo. Y el pueblo de Israel, ellos son nuestros hermanos. Nosotros debemos de orar siempre a favor de la nación de Israel y por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros hermanos. Y si el rechazo de ellos nos añadió a nosotros la bendición de Dios, entonces ¿cuánto más recibiremos nosotros bendición cuando ellos acepten a Cristo en su corazón? Porque el judío cuando se convierte, la unción que fluye de un judío, cuando un judío se convierte a Cristo, es unción lo que fluye. Y igual que nosotros también, no voy a decir que no voy a hacer ahora una cosa media rara, pero debemos reconocer que cuando el judío acepta a Cristo en su corazón, ¿qué sucede? Ellos son desheredados, no solamente que la familia te desprecia, es como que te quitan el nombre, tu apellido, el papá le quita el apellido, mira, tú no vas a heredar nada. Y son perseguidos poderosamente, son perseguidos verdaderamente, que ellos son perseguidos. Nosotros no somos perseguidos en esa forma. En la forma que somos perseguidos nosotros, que nuestra familia nos sacan el pie. Muchos de ellos no nos buscan como antes nos buscaban. Tenemos amistades que prácticamente hemos perdido, porque ya no estamos en los lugares donde ellos están, entonces obviamente se pierden esas amistades. Y para uno estar con ellos, entonces uno tendría que estar compartiendo lo que ellos están haciendo. Entonces nosotros elegimos preferible seguir los caminos del Señor, porque imagínate, estar en esto. Y es así, cuando uno está entre la familia hay que tener mucho cuidado, porque el enemigo siempre va a usar a estos espíritus familiares para arropar a uno. Y uno en el ámbito de la celebración, uno tiene que tener mucho cuidado porque uno puede caer en ciertas trampas del mismo infierno. Gloria al Señor. ¿Existirán ciertos requisitos para que sea una oración eficaz? Una pregunta. ¿Cuáles requisitos tenemos nosotros para que nosotros tengamos una oración eficaz? Fe. ¿Cómo? La fe. La fe, ok. Fe es una. ¿Cuál otro? Confianza en Dios. Confianza, que es lo mismo. ¿Orar en el nombre de quién? De Cristo. Tener comunión con Dios, ¿vale? Porque si estamos en desobediencia, Dios se torna sus oídos sordos. La intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Entonces, que hay ciertos requisitos que nosotros necesitamos para que Dios escuche nuestra oración. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, yo puedo hacer lo que me dé la gana y luego yo voy a venir y orar y tomar la oración con una varita mágica y yo voy a hacer que esto pase y no pasa. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en muchos de estos evangelistas que Dios lo usa poderosamente, que ellos cuando usan el nombre de Jesús tiene poder. Amén.
Pero cuando venimos, bueno, yo me voy a incluir el paquete porque es posible que nosotros a veces usemos el nombre de Jesús y no veamos los efectos que fluye a través de esta persona. Obedecer a su palabra. Obedecer a su palabra, ¿ok? Ahí está. Obedecer a su palabra, estar dentro de la voluntad de Dios y obedecer la palabra, amén. Porque cuando nosotros obedezcamos la palabra, entonces Dios escucha nuestra oración. Y no solamente, miren, no es como solamente usar a Dios, porque hay personas, nosotros a veces tendemos, así como usamos al hombre, usamos a la mujer, o usamos el ser humano como para nuestro beneficio, nosotros queremos usar a Dios en esa misma forma. Digo yo, pero ven acá, no te he visto que tú has estado orando, entonces ¿cómo de repente tú quieres venir a orar e imponer mano? No ores, si tú no estás orando, no imponga mano. A mí no me gusta imponer mano así con ligereza. Sí me gusta tener que yo me siento que estoy lleno de parte del Señor, aunque no soy yo quien sana, pero que me sienta, entonces vamos a orar y que hay una búsqueda de Dios constantemente. Porque hay personas que están en necesidad, que necesitan de un creyente que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que están muriendo en nuestros propios ojos. Y el creyente está como que nada está pasando. No, tenemos que orar. Orar, ¿no? Y ¿cómo se dice? Inspirarle a la persona fe. Sigue creyendo en el Señor. El Señor te va a sanar, el Señor te va a levantar. Créele a Él. Y preparar la mente, el espíritu de la persona a la voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo se va a hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo orar una oración que no esté conforme a la voluntad de Dios y Dios me va a responder. Tenemos que orar conforme a su santa y divina voluntad. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? En Getsemaní Él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, mas que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros estamos enfrentando una situación, yo estaba en una situación que, wow, yo estaba orando. Y a veces esa voluntad de Dios, yo quiero que esto pase. Y uno quiere como insistir en que sea la voluntad de uno, pero va a pasar lo que Dios quiera que pase. Gloria al Señor, dígalo. El cristiano cuando conoce la naturaleza de Dios y empieza a conocer su misericordia, su poder, su autoridad, deja de lado esa afición que tiene el ser humano de usar personas, porque sabemos que estamos dependiendo de un Dios que es poderoso, que todo lo sabe y tampoco acepta cohecho. Entonces ya nosotros empezamos a tener un pensamiento de dependencia del Señor a través de su misericordia. Él usará personas para que te ayuden, pero ya uno ya deja de estar haciendo ese tipo de manipulación que lo haya, y en la iglesia también hay. Sí, también, pero cuando empieza uno a conocer a Dios y hacer su voluntad y seguir sus mandamientos, Dios empieza a uno a alumbrarlo y le da la confianza para no hacer ese tipo de artilugio, más bien de depender de la misericordia de Dios. Y ahí está. Amén. Sí, no, pues claro. Entiendo lo que tú dices. Amén. Porque nosotros como seres humanos podemos hacerlo. Sí. Podemos tratar como de manipular a Dios. Y meterte tú como en un ring de boxeo. Es como si tú estuvieses en un ring de boxeo con Dios o de lucha libre. Y donde tú quieres torcerle el brazo a Dios para que Dios haga tu voluntad. Y en realidad Dios es supremo a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que acatar nuestro camino y arreglarnos. Sí, ajustarnos a Él, no Él a nosotros. O sea, es que tenemos a veces como un Dios de bolsillo, un Dios donde que tú lo sacas y lo usas como a tu favor todo el tiempo. Eso no funciona así. La idea de Dios es que nosotros tenemos que tener comunión con Él. Dice Jesucristo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Tenemos que estar pegados a Dios, ¿no? La oración, escuchen esto. Debe hacerse la oración en el nombre de Jesucristo. Jesús mismo expresó ese principio cuando dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Las oraciones deben estar en armonía con la persona, el carácter y la voluntad del Señor. La oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y esta confianza es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Bendecimos el nombre del Señor. Primera de Juan 5:14. Ajá. Dice, Sabemos que- no solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que se debe de estar en la voluntad de Dios para que Él oiga y responda. Y hay muchas veces que se está en la voluntad de Dios y Dios tranquilo con nosotros, como lo hizo con muchos de los discípulos. ¿Por qué? Porque Dios buscaba hacer algo más. Exacto. Por ejemplo, en el apóstol Pablo. ¿Pudo Dios haber librado a Pablo de la cárcel? ¿Cuántas otras veces no vinieron ángeles y lo sacaron a ellos de la cárcel y Dios rompió la cadena y ellos se caminaron y se iban como que nada había pasado? Pero hubo un tiempo en donde Dios ya dejó de escuchar esas oraciones porque Dios buscaba que el apóstol Pablo escribiese escritura para nosotros. Él preso en cárcel, escribiendo las cartas que nosotros hoy en día nos están instruyendo a nosotros cómo dirigir la iglesia. Y lamentablemente hoy en día las personas están poniendo las cartas apostólicas como a un lado. Hay muchas, se han levantado un sinnúmero de personas por ahí que están escribiendo su propia Biblia. Los homosexuales, la comunidad de los LGBT, tienen su propia Biblia. Y un segundito. Y han quitado todas las partes que, por ejemplo, en Romanos 1, donde habla ciertas cosas, ellos han hecho cambios ahí en esa parte de las escrituras. Toda escritura donde posiblemente haga mención que la homosexualidad es pecado, ellos lo han cambiado. Ahora hay un tema también que ya quieren ser Dios también. Sí, sí. Los dioses pequeños. Ahí están los dioses. No, si ya Dios te dio todo y ahora tú eres Dios. Sí, esa mentalidad es mucho más peligrosa todavía. Esa mentalidad está por ahí también, donde la persona se anda edificado y que tú eres Dios y que tú puedes declarar y yo puedo declarar, podemos declarar, porque la palabra tiene poder y la palabra tiene autoridad, pero nosotros tenemos nuestras limitaciones. Declarar Y, Cristo. correcto, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, pero nosotros no le damos ni siquiera por los tobillos a Él. En cuanto a eso, tenemos que estar mucho cuidado porque es una mentalidad dañina, que fue lo mismo que el diablo introdujo en el huerto, cuando dijo, no, Dios no dijo eso, sino que sabe Dios que cuando ustedes comieron de este árbol, sus ojos van a ser abiertos y van a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Es la misma mentalidad que el enemigo presentó en el huerto, es la misma mentalidad que Él está presentando en estos últimos tiempos. Él está nuevamente introduciendo esa misma mentalidad que introdujo en el Génesis, la quiere introducir en cuanto, en el Apocalipsis, en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque Él quiere sentarse y ser reconocido como Dios. Y le está preparando la mentalidad a la mente apóstata, para que esta mentalidad apóstata lo acepte a Él como un Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bendecimos el nombre del Señor. Ya estoy terminando, quedan 5 minutos. Dice aquí, gloria al Señor. Debemos nosotros de obedecer los mandamientos de Dios, amarlo a Él y agradarle. Son condiciones indispensables para recibir respuesta a la oración. Cuando Santiago escribió en las oraciones de los justos son eficaces, quiso decir, una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo, como una que lleva una vida justa, devota y obediente, tal como el profeta Elías, él puede orar. Dice, la oración del justo tiene mucho poder. Elías fue un hombre sujeto a pasiones, igual que la nuestra, y oró para que no lloviese por 3 años y medio, y oró y Dios lo escuchó. Elías tenía el poder para abrir y cerrar el cielo. Amén. Hay muchas personas por ahí, muchos profetas que están con esa situación, pero estamos nosotros a ese nivel. Creemos en Cristo Jesús que tenemos el poder, Él nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad. Debemos de creer en Dios, pero nosotros debemos de reconocer que tenemos nuestras limitaciones. Tenemos que estar en comunión con Dios y todo lo que Dios permita que pase es lo que va a pasar. Pero yo no estoy por encima de Dios. ¿Qué mentalidad es esa? De una persona que sale de un seminario y empieza a cuestionar la naturaleza y la personalidad de Dios. Y en muchos de esos seminarios teológicos están enseñando cosas que cuando usted observa a través de la Biblia, hay personas que yo ni siquiera le escucho el comentario. Cuando yo lo pongo y yo veo que aparece, dice, hay muchas personas, hay que tomar la Biblia como lo que ella es, la palabra de Dios. Pero hay cosas que yo no puedo aceptar el conocimiento de una persona que conoce menos que el Espíritu Santo de Dios. Tú no tienes comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que tú me puedes enseñar a mí de Biblia?
Me puede enseñar posiblemente de geografía o algo así, ciertas cosas. Pero en cuanto a los ámbitos espirituales hay que tener mucho cuidado. Porque si no hay comunión con el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que tú me puedes enseñar a mí? Porque el Espíritu dice, el Señor dijo que no tendríamos necesidad de que nadie nos enseñe. Porque la unción misma nos iba a enseñar. Y eso no quiere decir que nosotros no necesitamos personas que nos instruyan. Pero sino que iba a haber dentro de nosotros una unción, esa presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos haría a nosotros decir, hacernos entender, eso es válido, eso no tiene valor, eso no cuadra en la Biblia. No diga eso, que eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, tú no lo puedes enseñar. Si no escuches eso, no veas eso. Correcto, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el alimento que nosotros recibimos. Porque hay alimentos que tú constantemente lo sigues escuchando. Y si no tiene base bíblica, eso te puede afectar. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. Porque a veces quisiéramos enseñar ciertas cosas para ser bien rudo en cuanto al rudimento y al comportamiento. Pero si no tienes respaldo, tenemos que hacerlo como el Señor lo hizo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Aquí se cumple la ley de Dios. Amén. Amén. Así que lo vamos a dejar ahí. La semana que viene estudien el capítulo 7, porque este capítulo va a ser un poquitico más profundo. En realidad quería tratar un poco sobre la oración y el por qué sufren los justos para terminar el libro de Daniel. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido presentar esta clase. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Amén.